son los versículos que en esta mañana vamos a tratarlos y esperamos pues que sea de gran bendición. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 43, dice lo siguiente. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oramos. Padre, te damos tantas gracias una vez más por todas las verdades que nosotros estamos no solamente observando, sino comprendiéndolas aún mejor. Estas verdades que son absolutas, necesarias para la salud espiritual de nuestra alma. Estamos siguiendo este libro, este Evangelio de Juan, que nos ha proporcionado grandes verdades y una de ellas características de la fe cristiana, que Jesucristo es verdaderamente Dios y que Jesucristo es verdaderamente hombre. Gracias, Señor Jesucristo, por impartirnos y ayudarnos a crecer espiritualmente. Y anhelamos que este tiempo sea un tiempo de gracia, sea un tiempo de verdad, sea un tiempo en el cual nosotros seamos expuestos, seamos tratados con tu misericordia, sea un tiempo en el cual tú expongas tu misericordia para que muchos sean salvados, que tú expongas tu gracia para que muchos salgan de la esclavitud del pecado y sean tratados por el verdadero evangelio, cambiados, transformados, redimidos, convencidos de pecado. Gracias, amado Padre, por instarnos a conocerte aún más. Todo esto, Señor Jesucristo, te lo ponemos delante de ti, en el nombre tuyo, Señor, Dios Todopoderoso. Te agradecemos. Amén. Como ustedes pueden apreciar, este capítulo 1 de Juan nos ha permitido observar cosas muy importantes para la salud de nuestra alma y son doctrinas fundamentales que nosotros no solamente debemos tenerlas en nuestra mente, sino que también debemos atesorarlas en nuestro corazón, guardarlas en nuestro corazón y asimismo proclamarlas. En el capítulo 1, como ustedes saben, nosotros hemos comenzado con el prólogo, con la introducción, que nos ayuda a ver prácticamente el énfasis que tiene el apóstol Juan durante todos los capítulos que vienen. Y el énfasis es que Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero nosotros vemos en los versículos subsiguientes, vemos cómo va progresivamente indicándonos a nosotros el Evangelio a través de testigos oculares. Y uno de ellos es Juan el Bautista. En el primer día tiene que ver con los versículos del 19 al 28, cuando Juan el Bautista, el mensajero de Dios, dio testimonio de que él no era el Cristo, sino que era un mensajero enviado por Dios indicando quién era verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo día tiene que ver con los versículos del 29 al 34. El mismo Juan el Bautista anuncia que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha llegado.
y se hace visible ante la audiencia. Juan el Bautista identificó a Jesucristo en medio de los hombres, al Dios que venía a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Él dijo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El tercer día tiene que ver con los versículos del 35 al 42, cuando Juan el Bautista muestra al Cordero de Dios, a quien deben seguirlo, a tal punto que dos de sus discípulos, Andrés y Juan, lo siguen al Cordero de Dios y saben la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Es más, no solamente saben quién es Jesucristo, sino que lo siguen. Y no solamente lo siguen, sino que lo proclaman. La palabra o la frase favorita que podemos ver en este capítulo 1 es que Simón les dijo, hemos hallado, que Juan el Bautista le dijo a Simón, hemos hallado al Mesías. Y Mesías significa el ungido, el Cristo. Es decir, que estaban familiarizados los judíos con este vocabulario. Por lo tanto, si empieza a provocarse por medio del Evangelio, empieza a provocarse vidas transformadas. Vemos ahí a Andrés, quien prácticamente convencido por el poder del Espíritu Santo, empieza a proclamar quién es Cristo, y uno de ellos, de los cuales conocemos nosotros, que es columna de la iglesia primitiva, fue Pedro, que es un hombre prácticamente guiado por el Espíritu Santo. Jesucristo con su poder hace llamado para que vengan a Él. Jesucristo en su omnisciencia conoce a los que son suyos. Por lo tanto, la obra de Jesucristo comienza cuando las almas son convertidas y estas almas responden al llamado de una manera eficaz. La obra de Jesucristo comienza cuando un hombre o una mujer han sido transformados y estos que han sido transformados tienen ese deseo de divulgar el Evangelio a otros con la intención de que crean y se salven. El Dios verdadero comienza su ministerio para salvar las almas perdidas. La cosecha de seguidores de Jesucristo ha comenzado. Por lo tanto, en esta mañana vamos a ver dos puntos bien importantes. El primer punto, Jesucristo llama a sus discípulos. Y el segundo punto es que Jesucristo muestra su omnisciencia. Comenzamos a desarrollar con el primer punto, Juan capítulo 1, versículo 43. Jesucristo llama a sus discípulos. Juan capítulo 1, versículo 43. Dice lo siguiente. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y aquí nosotros podemos notar una de las características o esenciales de Dios es que Dios es soberano, quien en su perfecta voluntad sabía que tenía que ir ¿a dónde? A Galilea, porque él sabía que se iba a encontrar con uno de ellos, con Felipe. Este encuentro de Jesús con Felipe nos indica la Escritura que no fue casualidad, todo estaba predestinado. Es más, es el Señor Jesucristo quien toma la iniciativa y le dice, sígueme, sígueme. No era cualquier hombre que le estaba llamando, era el Verbo encarnado el que lo llamó y le dijo, sígueme. Probablemente Felipe fue evangelizado por Andrés y Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 44, ellos eran de la ciudad de Betsaida y Felipe también era de Betsaida, que era una villa pesquera o que comúnmente le llamaban casa de pescadores. A lo mejor ellos se conocían desde antes. Sin embargo, Felipe escucha estas palabras del Señor Jesucristo. Sígueme. Lo curioso es que el texto no nos dice la contestación de Felipe, pero Felipe lo siguió a Jesucristo. Es asombroso. Es asombroso lo que nosotros podemos observar en este capítulo 1 del Evangelio de Juan. Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, que muestra su poder, sabe el Señor a quién
todavía escoger y muestra su poder. Probablemente Felipe fue convencido por la testificación de Andrés y Pedro. Pero sea lo que sea, Jesucristo comienza su ministerio llamando a que lo sigan y la respuesta de Felipe es seguirlo. Si nosotros vemos en los versículos anteriores, Andrés y Juan fueron convencidos porque alguien les testificó. ¿Y quién les testificó? Juan el Bautista. Juan el Bautista indicando quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas personas fueron convencidas y luego Andrés y Juan conocieron a Jesucristo en vivo y en directo. En esta ocasión lo que hace el Señor Jesucristo es directamente, hablando con Felipe, diciéndole, sígueme, sígueme. Estas son palabras fuertes que debe ayudarnos a nosotros a considerarlas. Preguntas que nosotros debemos hacernos frecuentemente, como estas, por ejemplo. ¿Estamos siguiendo a Jesucristo? ¿Estamos siguiendo las pisadas de Jesucristo? ¿Seguimos lo que indica el Señor Jesucristo? ¿Conocemos a Cristo? ¿Conocemos quién es Él? ¿Hacemos su voluntad? ¿Realmente lo seguimos? Bueno, creo que nosotros debemos empezar a pensar más en vivir en santidad y a tener mayor conexión con el Señor Jesucristo. Algo fuerte que sucede en estas circunstancias soberanas es que no siguen a un hombre extraño o desconocido. Este hombre Felipe está convencido de quién es Jesucristo. Él mismo testifica a Natanael que han encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Felipe estaba convencido de quién era Jesucristo. Y cuando Jesucristo llama a alguien, esta persona le sigue. Cuando el pastor del rebaño llama a sus ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Una persona que ha sido convertida sigue a Jesucristo y con toda certeza, con toda seguridad, esta persona nunca será la misma. Ha sido transformada. Esto pasó con todos estos hombres, Andrés, Juan el Amado, Pedro, Felipe, Natanael y muchos más que siguieron a Jesucristo y sus vidas cambiaron para siempre. Alguien dijo lo siguiente: nadie puede ser un verdadero discípulo de Jesucristo si no le sigue. Quien sigue a Jesucristo camina por la senda del compromiso. Quien sigue a Jesucristo sigue renunciando constantemente a sus propios anhelos, a sus propios deseos. En otras palabras, es una renuncia constante a su ego, a su forma de pensar, a su forma de vivir. Es una renuncia a sus supuestos amigos. Es una renuncia constante a este mundo lleno de vanidad. Es una renuncia a su supuesta reputación. Es una renuncia a su orgullo. Es una renuncia a su mente carnal. Es una renuncia al que dirán o que pensarán los demás de mí. En otras palabras, el verdadero discípulo renuncia constantemente a todo lo que le separe de Jesucristo. Y todo lo que hace, lo hace por el convencimiento de que su vida tiene una verdadera identidad y esta verdadera identidad se encuentra en la persona del Señor Jesucristo, que le permite ver una cosmovisión de la vida de manera distinta. Amados hermanos y hermanas, esta palabra sígueme, al decir el Señor sígueme, le está llamando a formar parte del ejército, a formar parte de aquellos que quieren hacer el bien. Y este es un privilegio, pero también tiene un precio. Como dije anteriormente, su precio es renunciar a su forma de pensar y a su forma de hacer las cosas. Es un precio que le puede costar, si es posible, su propia vida. Seguir a Jesucristo es abandonar el pecado.
es abandonar los placeres de este mundo. Es no conformarse a este mundo. Es separarse de los deleites temporales de este mundo. Es renunciar a amistades frívolas que aman el mundo. Es renunciar al estatus social que lo está engañando. Si su estatus social le impide seguir a Cristo, como dijo Charles Spurgeon, entonces es mejor abandonar mi posición en la sociedad que contristar a mi Señor. Si tengo amigos que son enemigos de Jesucristo, entonces es mejor romper esa relación porque debo renunciar a todo para seguir a Jesucristo, quien dio la vida por mí. Fin de la cita. En resumidas cuentas, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esas son palabras textuales del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el principio general que implica renuncia, que opta por amar, honrar y obedecer a Jesucristo. ¿Qué implica? Es seguir verdaderamente a Jesucristo, porque todas las cosas que nos rodean y aún personas que están en nuestro entorno pueden ser distracciones severas que no permitirán que sigamos a Cristo. Seguir a Cristo implica una renuncia a uno mismo. ¿O acaso esto no nos recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Preguntas como estas debemos nosotros reflexionar. ¿Realmente hemos renunciado a todo lo que nos hace daño? ¿Hemos renunciado constantemente al mundo, es decir, al sistema antivalores? Hemos renunciado en nuestros corazones a ese pasado que mortifica, que maltrata. Hemos renunciado aún a ese futuro que aflige, que nos preocupa. Es más, si usted está preocupado por el futuro, usted está pecando. Estamos llamados a seguirle al pastor que cuida de sus ovejas y las cuida y las protege y las lleva por el sendero verdadero que protege el corazón porque las ama. Es a Jesucristo a quien nosotros debemos seguirle. Amados hermanos, ¿realmente buscamos a Jesucristo con un corazón dispuesto a hacer su voluntad? Desde el día que usted ha sido salvado, que se ha arrepentido, ¿a quién usted ama más? ¿A las cosas del mundo o está amando más a Cristo? Si usted dice que sigue a Jesucristo, ¿cuánto más ama? Si usted dice que sigue a Jesucristo, ¿cuánto ha renunciado? Su vida se centra en Jesucristo o en quién usted se están centrando más en esta vida. ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Qué es lo que usted está pensando de esta vida? Si Cristo no está en su vida, está prácticamente en peligro. Piénselo bien. Para nosotros los cristianos, Cristo es nuestra vida. Cristo es el camino. Cristo es nuestra verdad. Él es quien nos guía, Él es quien nos capacita, Él es quien nos da el discernimiento que necesitamos, Él es quien nos da la sabiduría que necesitamos, Él es quien nos perdona, Él es quien nos capacita para hacer las cosas conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. A Él lo necesitamos nosotros y a Él debemos nosotros seguir. Estos hombres de carne y hueso, como Andrés, Juan el Amado, Pedro, Felipe y Natanael, los primeros discípulos de Jesucristo fueron simplemente llevados por el Espíritu de Dios para que muestren a otros quién es realmente Jesucristo. Miren, Felipe, igual que los otros, no se queda callado. No se queda callado,
sino que proclama a otros quién es Jesucristo. ¿No les parece familiar lo que sucedió con Andrés? Ahora lo hace Felipe. Felipe conoció a Jesús y a partir de ese instante le siguió hasta el final. Dice la Escritura, Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Este nombre de Natanael en los evangelios sinópticos habla de Bartolomé. Así que Natanael es su nombre y Bartolomé es su apellido. ¿Qué significa? Dios ha dado. Felipe, igual que Andrés, no se pudo contener las grandes noticias de decirlas a otros y halló a Natanael. Felipe busca a Natanael con el propósito de testificarle de Jesucristo. Esto es evidente de un corazón convertido que quiere que otros conozcan la verdad. Si nosotros conocemos a alguien que es conocido en el ámbito secular y conversamos con él, entonces lo que hacemos es contarlo a otros y probablemente nos emocionamos y contamos a otras personas de la práctica que hemos tenido. Cuando recibimos una llamada de alguien que por mucho tiempo no hemos conversado y nos alegramos y de pronto lloramos por el mismo hecho de que a los tiempos podemos hablar. ¿Cuánto más debería ser para nosotros una reacción asombrosa por el mismo hecho de que tenemos contacto por medio de su palabra con el Rabí, el grande, el Mesías, el Salvador, el ungido, que nos insta a que vayamos con él y que le sigamos? Realmente esto debería ser tan normal para un cristiano. Debería ser normal para un cristiano testificar. Debería ser normal hablar a otros de quién es Cristo. Debería ser normal que un cristiano tenga la valentía, la suficiente humildad para hablar de Cristo. Debería ser normal. Tendría que ser así. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de Jesucristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le hizo la invitación a un amigo o amiga con la intención de hablarle de Jesucristo? Cuando habla de Jesucristo a alguien, lo hace pensando que el Espíritu Santo lo puede convencer de pecado. Usted busca a los perdidos para que Dios los salve. Estos hombres como Andrés, Felipe, nos dejan grandes enseñanzas y una de ellas es la manifestación de una auténtica convicción que ellos tenían, es decir, que fluía desde su interior ese ferviente deseo que conozcan lo que ellos conocen. Ellos estaban íntimamente relacionados con el autor de la vida, que es Jesucristo. Debería correr por nuestras venas ese mismo deseo de insistir en que otros conozcan a Jesucristo. Esto hizo Felipe. Fue y buscó a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe, convencido prácticamente del encuentro con Jesucristo, no dudó proclamarle a Natanael de Jesucristo. Y eso es importante. Recuerde que el Señor Jesucristo es el que adopta una posición para que usted realmente pueda estar convencido de hablarles a otros. ¿Y qué hace Felipe? Fue realmente al grano. Lo mismo que Andrés. Al grano. ¿Y qué fue? ¿Qué le dijo? Felipe le dice, hemos hallado a aquel que habla Moisés en la ley y los profetas. Estamos hablando de aquel de que las escrituras afirman quién es el Mesías.
Estaba convencido Felipe que Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Mesías. Es por eso que proclama con convicción. Felipe le dice, hemos hallado. Está hablando en plural, en plural. Eso significa que habían otras personas que también estaban convencidas. Hemos hallado. Estaba hablando justamente que otras personas también habían creído. Estaban convencidos de lo que dijeron los profetas. Por ejemplo, Moisés cuando escribió los 5 primeros libros, por ejemplo, el Pentateuco y Deuteronomio, él dijo lo siguiente: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. O sea, la audiencia judía estaba familiarizado con la venida del Mesías, sabían las profecías. Y por eso es que justamente está hablando en este versículo 45, dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Esto es lo que estaba hablando Felipe con quién, con Natanael. ¿Acaso Felipe no recordaba la palabra de Dios? Ellos lo tenían muy latente en su mente. El profeta Isaías: he aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Todos estos versículos hablan de Cristo. Eran conscientes de que los profetas estaban hablando de Cristo, y por eso es que Felipe dice, hemos encontrado al Mesías, el que habla las escrituras. Otro profeta, Zacarías, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Otra profecía más cumplida. Pero también vemos a Miqueas, que dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todos estos versículos o esta palabra radicaba prácticamente en el corazón de Felipe. Y por eso estaba convencido, aún más de verlo, él estaba convencido de quién era. Halló a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías del que hablan las Escrituras. Encontramos a Jesús de Nazaret, el Verbo hecho carne, el Dios encarnado. A Jesús, dice, el hijo de José de Nazaret. El hijo de José de Nazaret, así lo conocía. Sabemos que su concepción fue por medio del Espíritu Santo, pero humanamente hablando fue José quien lo adoptó a Jesucristo. Esto es verdad, porque así lo conocían a Jesús como el hijo de José, quien lo crió a Jesús. Por lo general, a las personas se las conocía primero con el nombre normal y luego de dónde procedían. Es por eso que Felipe le dice a Jesús de Nazaret. Si bien es cierto, las profecías tienen que ver de Belén, pero su mayor tiempo de vida, Jesucristo vivió en Nazaret. Ahí estuvo. Y al decir de Nazaret es porque Jesús pasó la mayor parte de su vida en esta región, porque recordemos que Jesús nació en Belén. Pero aquí vemos una especie de escepticismo por parte de Natanael. Le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Por qué creen que Natanael dijo esto? Probablemente por la siguiente razón. La respuesta de Natanael se debe a que existía una rivalidad entre las poblaciones de Bethsaida y también de Nazaret. Natanael era de Canaán, a 16 kilómetros de Nazaret, y Natanael conocía esta población de Nazaret. Pero la idea es que Natanael no daba credibilidad a que alguien de Nazaret pueda ser el Mesías. Nazaret era un pueblo insignificante, menospreciado por los judíos. No puede ser posible, decía él, que de Nazaret
salga el Mesías, es imposible de que era un pueblo lleno de paganos. Por lo tanto, no cabía en su mente que alguien grande, majestuoso como el Mesías, salga de este pueblo. Pero un dato bien importante. Si Felipe le dice a Natanael que han hallado al Mesías, esto es una evidencia que Natanael conocía las Escrituras. Natanael sabía que el Mesías venía de Belén y no de Nazaret. Felipe le da la mejor contestación posible. Natanael entonces sabía que el Mesías venía de Belén y no de Nazaret. Felipe le da la mejor contestación posible. Una que parece mucho a la respuesta de Cristo a Andrés y Juan. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Andrés y Juan? Ven y ve. ¿Y qué es lo que hace justamente Felipe? Resuelve el problema con 3 palabras. Ven y ve. Mira por ti mismo y verás que el Mesías ha llegado. Compruébalo. Míralo. Ahí está Cristo. Uno de los atributos que tiene el Señor Jesucristo es la omnisciencia. Y esto es impresionante. Esto es algo que justamente creo que Natanael estuvo conmovido por el mismo hecho de que el Señor Jesucristo lo conocía muy bien. Él conoce todo, el Señor Jesucristo lo sabe todo. Miren, Juan capítulo 1, versículo 47, dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La solución al problema era con un encuentro personal. Jesús mira a Natanael que viene hacia él. Es casi parecido como el encuentro con Pedro que le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Jesucristo lo conocía a Pedro, quien era prácticamente evangelizado por Andrés. Con Natanael es sorprendente porque Jesucristo lo conocía profundamente sin haberlo visto antes. Jesucristo va directamente indicando el testimonio de quién es Natanael, indicando que es un israelita íntegro. Jesucristo le dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Al decir verdadero israelita, significa que es auténtico. Significa que no tiene otros dioses o ídolos. Significa que tiene solamente un Dios verdadero. Es algo entendible, porque Israel amaba a un solo Dios, especialmente quienes conservaban la ley, quienes conservaban la palabra, quienes estaban íntimamente relacionados con la ley, sabían que hay un solo Dios. Y por eso le dice un verdadero israelita. Jesucristo observó el corazón de Natanael, quien genuinamente buscaba la gloria de Dios. Es un hombre que no es falso, es un hombre que no hay mentira en él, es un hombre fiel, es un hombre auténtico, es un hombre que está caminando en la verdad. Natanael es un hombre confiable, sincero, que busca a Dios sinceramente. Eso es lo que vio el Señor Jesucristo. ¿Acaso no es de sorprenderse la forma en cómo Jesucristo aborda a un hombre como Natanael? ¿Cuál es la reacción de Natanael? Versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí podemos nosotros apuntar la omnisciencia del Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, el Señor Jesucristo conoce todo de nosotros, conoce todos nuestros pensamientos, conoce todos nuestros planes, conoce lo que ahorita usted está pensando, sabe lo que va a ser mañana, sabe lo que va a ser las próximas semanas y los próximos años, sabe cuándo usted va a morir.
sabe todo. Por lo tanto, es como si dijera, ¿cómo me conoces si nunca hemos hablado y nunca nos hemos relacionado? ¿Cómo es que tú me conoces? A lo que el Señor Jesucristo responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Bueno, aquí hay algunos que consideran que los judíos reverentes buscaban lugares alejados que puedan estar a solas con Dios y a veces se encontraban con higueras. Pero el texto no dice eso. Hay otros que consideran que los judíos piadosos estaban escudriñando las escrituras debajo de la higuera, pero el texto tampoco dice eso. Que Natanael estuvo ahí debajo de una higuera contemplando las escrituras sin distracciones o molestias, pero tampoco el texto dice eso. No sabemos qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. No sabemos. Pero lo más impactante, lo sobrenatural se hace evidente, que Jesucristo, en su naturaleza divina, puede mirar lo que el hombre no puede mirar. Que Jesucristo, en su omnisciencia, puede visualizar a las criaturas donde están y cómo están, con quién están, qué hacen, qué hablan, qué escuchan. Nada, absolutamente nada está oculto delante del Señor. Jesucristo lo conoce todo, lo sabe todo. No solamente dónde están las personas, en qué lugar se encuentran, sino que también mira el corazón de las personas. Y quiero que me acompañen al Salmo 139, versículos del 1 al 4. Salmo 139, versículos del 1 al 4. En el Salmo capítulo 139, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes. Esto ratifica prácticamente este atributo, esta perfección de omnisciencia. Por lo visto, Jesús eliminó las dudas que tenía Natanael. Todo lo que él escuchó fue suficiente para él. A tal punto que Natanael estuvo abrumado por la omnisciencia de Jesucristo y respondió de esta manera, versículo 49 de Juan capítulo 1. Dice lo siguiente: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La propuesta de Felipe, ven y ve, había hecho efecto en Natanael. Esta declaración de Natanael demuestra que había creído en Jesús. Natanael estaba cara a cara con el Hijo de Dios. Le dice Rabí, que significa maestro, y en arameo significa el grande, pero Natanael declara con sus labios: tu maestro eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y este es el título mesiánico por excelencia. Al decirle a Jesús que Él es el Rey de Israel, entonces Natanael estaba diciendo: tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey. Natanael reconoce a Jesucristo como lo que es. Vuelvo y repito, miren lo que responde Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Natanael reconoce como el Hijo de Dios, el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Cuando Jesucristo le dijo: yo te vi, Natanael supo que solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede ver eso.
Entonces Natanael entendió que solo Dios podía verlo debajo de la higuera. Esto no es un mero reconocimiento de quién es el Hijo de Dios, sino que es la realidad de quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Juan el apóstol incluye el testimonio de Natanael por la misma razón de quienes creen en el Hijo de Dios serán salvos. Juan el apóstol lo incluye a Natanael porque él cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Son testigos que están delante del Señor, que creen y que se salvaron a causa de una fe genuina. Y recordemos justamente el propósito de este libro, del Evangelio de Juan. ¿Cuál es este propósito? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. La importancia de una creencia genuina se hace evidente en la vida de una persona. Todos estos hombres, todos estos hombres prácticamente tenían una fe genuina, una fe relacionada con la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Creyeron, por eso le siguieron y por eso le proclamaron quién es verdaderamente Cristo. Realmente ellos no tuvieron una confesión de boca para afuera, es una confesión desde el interior, creyendo verdaderamente, y esto refleja en el exterior de su vida. El mismo Natanael creyó en el Mesías. Él expresó con sus labios diciendo: Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si usted no ha creído en la verdadera identidad de quién es Jesucristo, si usted no ha creído verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted no ha creído verdaderamente que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Si usted no cree en este evangelio, si usted no cree en el evangelio según la escritura y lo que dispone el Señor Jesucristo, si usted no cree en esto, usted no es salvo. No es salvo. Y es triste y es lamentable. ¿Por qué? Porque su estadía será eterna en un lugar donde será el crujir de dientes, el lloro eterno. Hoy es la oportunidad de arrepentirse. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Este es el momento para que usted evalúe su corazón y crea en la verdad, en la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que vino a perdonar nuestros pecados. Y si usted cree que el Señor vino a perdonar todos nuestros pecados y se arrepiente de todo corazón, el Señor Jesucristo lo recibe. Ese es el Evangelio. Debe tener la convicción de admitir que solamente el Señor Jesucristo le lleva a la salvación eterna. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y se concentra en la persona del Señor Jesús. ¿Qué hace entonces el Señor Jesucristo en esta conversación que tiene con Felipe, Juan capítulo 1, versículo 50? Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. La confesión de Natanael no quedó sin contestación. No le dijo el Señor Jesucristo: sí, en verdad, yo soy el Rey. Sí, en verdad, yo soy el Mesías. No le dijo, no le contestó. Lo que hace el Señor Jesucristo es decirle: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Como dijo alguien, no era un hombre importante, ni tan siquiera un profeta de gran dimensión. Era Dios manifestado en carne, era la esperanza gloriosa de Israel, era la fuente de la bendición dada para todas las naciones y anunciada a Abraham. Fin de la cita. En otras palabras, le dijo el Señor Jesucristo a Natanael: no te sorprendas, porque te dije, debajo de la higuera crees. ¿Sabes qué, Natanael?
¿Sabes qué, Natanael? Cosas mayores que estas verás. ¿Y cuál es el mayor milagro que nosotros podemos ver? El mayor milagro que nosotros podemos ver es Jesucristo cambiando vidas. Es Jesucristo transformando vidas. Ese es el mayor milagro. Jesucristo puede sanar, sí. Jesucristo puede hacer muchas cosas. Pero el mayor milagro es topar un corazón infestado por el pecado, cambiarlo y transformarlo y darle vida espiritual a tal punto que reaccione como una nueva criatura, a tal punto que le obedezca a Cristo. Amados hermanos, es Jesucristo quien está ahí con Natanael. Cosas mayores que estas. Natanael sería tal vez, probablemente, sería testigo de qué? De milagros, de sanidades, de resucitar muertos, parar la tempestad, dar vista a los ciegos, dar de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Ver la transformación de agua en vino en la famosa boda de Caná de Galilea, donde Natanael nació. Todas estas muchas cosas más probablemente iba a mirar Natanael. Por eso es que justamente la escritura, y en Juan capítulo 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por lo tanto, el mayor milagro es la transformación de vida. Jesucristo sigue haciendo lo mismo, sigue transformando vidas. Y le dijo, además, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 51, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este pasaje, justamente, este pasaje que lo acabo de leer, se observa que hace alusión a Génesis capítulo 28. ¿Por qué digo esto? Cuando Jacob tuvo un sueño y vio el cielo abierto y una escalera que estaba apoyada en tierra, y miró ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y cuando Jacob se despierta de este sueño, él mismo nos entrega el significado. Él dice que Dios estuvo en ese lugar con él. Y le promete que él vendría a la tierra y que haría de él una gran nación, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y esos ángeles representan la bendición de Dios, bajando donde Jacob estaba, demostrándole Dios que él estará con Jacob y que cumplirá su palabra. Ahora bien, los discípulos estarán mirando ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto significa que Dios también estaría con ellos, que el cielo se abrió para que Dios descienda a la tierra y se presente ante los hombres con el propósito único de salvar. Como usted se puede percatar, que ya no hay una escalera como en el sueño de Jacob, sino que la escalera pasa a ser Cristo. Cristo es la verdadera escalera que vincula a Dios con el hombre y el hombre con Dios. Lo impresionante es que estos discípulos estaban contemplando quién es verdaderamente el Señor de señores, el Rey de Israel. Dios ha venido para residir en los corazones de los hombres. No necesitamos de otras cosas para ser salvos. Se necesita prácticamente a Cristo, quien es el Redentor, quien es el único Rey, quien es el camino y quien es la verdad. Alguien dijo lo siguiente: no es el Dios inaccesible y glorioso, sino el Dios que se manifiesta como hombre para dialogar palabras de Dios en garganta de hombre, y damos el abrazo de Dios con brazos de hombre. Fin de la cita. Cuando nosotros vemos justamente en este capítulo de Juan, capítulo 1, estos 51 versículos, vemos que se estrena prácticamente el Evangelio. Y se empieza a ver la cosecha, y se empieza a mirar gentes convertidas, y se empieza a mirar gente que teme a Dios,
que empieza a hacer las cosas que le agradan a Dios. Hemos hallado al Mesías, Andrés. Y Felipe, ¿qué dice Felipe? Hemos hallado de quién habla Moisés y los profetas. Hemos hallado de quién habla el Antiguo Testamento. Pero algo importante que nosotros debemos reconocer, hay convicción. Y esa convicción sabe cuándo viene, cuando ese corazón ha sido regenerado, cuando ese corazón ha cambiado, ha sido transformado. Ahí viene la convicción. ¿Por qué? Porque su vida ha sido cambiada, transformada y tiene la convicción de decir a otros quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Amados hermanos, no nos olvidemos que el creyente genuino le sigue a Cristo y no solamente le sigue, le proclama a las personas quién es Cristo. Por eso en esta mañana lo que hemos visto nosotros es dos puntos importantes. Jesucristo llama a sus discípulos y Jesucristo muestra su omnisciencia. Oramos.